Hola, buenas noches. Me llamo María Gabriela Sarmiento y soy presidenta de Save My Identity. Hoy les quiero presentar un poco cuál ha sido en este año que ha pasado entre junio del 2020 y julio del 2021, cuál ha sido el campo en el que hemos trabajado en Save My Identity. Primero, me gustaría recordarles que nosotros somos un grupo de venezolanos, 8 venezolanos, que nos reunimos el año pasado en el mes de junio para redactar una carta, una petición que queríamos publicar en Change.org por el problema que estábamos presentando de falta de identificación, por no tener un documento de viaje, un pasaporte vigente, por cuanto el SAIME de alguna manera dejó de expedir pasaportes o dejó de expedir las prórrogas o dejó en todo caso de entregarlas en tiempo oportuno. Nosotros nos conocimos a través de la plataforma de Facebook Pasaportes Venezolanos Exterior, que cuenta con 13.000 miembros hoy en día. Y al redactar esta carta, este petitorio que tiene 19 puntos dirigidos tanto al SAEME como al Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, a la Asamblea Nacional Venezolana, a la Presidencia Interina, y también a los organismos internacionales como ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, para el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos. También está dirigido a las autoridades migratorias de nuestros países de acogida. Entonces, hoy en día esta petición lleva unas 53.640 y pico o 50 y pico firmas al día de hoy. Hoy en día hemos crecido y ya no somos los 8 venezolanos fundadores iniciales. Hoy en día tenemos muchos compañeros en diferentes partes del mundo que nos acompañan como parte del voluntariado que están haciendo, y este es nuestro organigrama actual, el que están viendo. En la presidencia me encuentro yo, María Gabriela Sarmiento, tenemos nuestra secretaria Marilyn Oviedo, que se encuentra en Argentina, nuestra vicepresidenta se llama Ana Colmenares, se encuentra en México, nuestra tesorera se llama Mary Sen y está en Suiza, yo también me encuentro en Suiza. Y tenemos también diferentes coordinaciones de acuerdo a la actividad que realizamos. Tenemos un departamento de informática donde está Anja Angarita desde Alemania. Y bueno, así sucesivamente. Y contamos con, digamos, mucho apoyo y capítulos de Save My Identity en diferentes países, tanto en Europa como en América Latina. Como les comenté, nosotros empezamos nuestras acciones con la publicación de una petición el 14 de julio del 2020. Eh, Luego empezamos a realizar otro tipo de actividades. Realizamos una encuesta anónima tanto en Europa como en México. Eran unos proyectos pilotos que estábamos lanzando para poder saber cuántos venezolanos en el extranjero tenían el problema de encontrarse con un pasaporte expirado y sin la posibilidad de obtener, o en todo caso, sin la esperanza de obtener un nuevo pasaporte. Um, Además de eso, empezamos a tener participación en diferentes campos para concientizar tanto al venezolano como a las autoridades venezolanas, como a las autoridades extranjeras, como a los organismos internacionales sobre el problema que nos está creando a nosotros como venezolanos en el extranjero el no tener un documento vigente. Y así llegamos a distribuir nuestras actividades en diferentes áreas. Unas actividades que son judiciales, que tienen que ver con la presentación de recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Presentamos un recurso en diciembre del año pasado relacionado con la renuncia a la nacionalidad venezolana. Pedimos un recurso de interpretación de una disposición constitucional, por cuanto, bueno, debido al problema que tenemos de no tener un pasaporte vigente, hay muchos venezolanos que se encuentran en países que no aceptan doble nacionalidad. Hay muchos venezolanos que están renunciando a su nacionalidad para obtener una nueva. ¿Por qué? Porque simplemente están desesperados y obstinados de estar en este limbo permanente de no tener un documento de identidad para poderse identificar correctamente en el extranjero. Y bueno, esto está causando toda una serie de problemas. Estamos perdiendo venezolanos, estamos perdiendo votantes. Y bueno, también llevamos a cabo, digamos, actividades desde el punto de vista este,
podríamos decir legislativo, porque hemos entrado en contacto y nos han dado derecho de palabra en sesiones de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, que forman parte de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, para hablar sobre la petición que hemos lanzado y para hablar sobre nuestra propuesta de creación de un nuevo sistema de identificación basado en tecnología blockchain que, bueno, que pudiese desarrollarse una vez existe una transición en el país. También hemos desarrollado otro tipo de actividades que están más bien dirigidas hacia lo internacional, porque hemos presentado peticiones concretas a ACNUR y a la Organización perdón, a la Organización Internacional para las Migraciones, con respecto a cómo podríamos nosotros reemplazar temporalmente la falta de documento de identidad. O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros desde afuera para poder suplir ese deber de identificarnos correctamente con un documento vigente? Y también hemos estado participando en eventos internacionales que han organizado ACNUR, CEPAL y OIM sobre, por ejemplo, el examen que se hizo sobre la aplicación del Pacto Mundial para una migración ordenada y segura. Tuvimos derecho a participación y uno de los objetivos de ese Pacto Mundial obviamente tiene que ver con identidad y con que los migrantes deben tener un documento de identidad y tal. Entonces, ahí obviamente les entramos con ese objetivo y a explicarles cuál es la situación de los venezolanos migrantes y qué nos está pasando tanto en Europa como en Latinoamérica por no contar con un documento vigente. Y por el hecho de que los estados, independientemente de que se hayan comprometido a través de ese pacto y a través de convenios internacionales a expedirnos un documento de identidad cuando estamos en sus países, pues esto no ha sucedido así. También hemos participado en otro tipo de eventos que se han hecho a nivel regional y también a nivel de asesoría. Prestamos continuamente asesoría y orientación a quienes nos contactan, ya sea en materia de protección internacional, en materia de derecho migratorio, en materia de derechos humanos en general. Y cuando nosotros mismos no podemos darle respuesta, los ponemos en contacto con algún abogado o persona especialista o especializada en temas migratorios o de protección internacional en el país de interés del solicitante. Y por último, estamos realizando talleres de crecimiento, de formación y capacitación y crecimiento personal y foros sobre derecho migratorio y protección internacional, porque nos hemos dado cuenta de que es importantísimo difundir información. O sea, el venezolano necesita información, necesita estar documentado, necesita conocer cuáles son sus deberes y sus derechos y necesita también empoderamiento. Le hace falta ese empoderamiento, sobre todo en esta situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos hoy en día debido a todo lo que ha sucedido en Venezuela. En cifras, estos son algunos de los eventos que hemos realizado. Aquí podemos ver que hemos realizado o vamos a realizar, porque quedan algunos pendientes, 16 talleres de formación y capacitación, hemos realizado varias charlas, quedaba una pendiente, hemos realizado 8 entrevistas en Instagram, en la radio, hemos realizado 19 entrevistas que han sido publicadas en artículos de prensa. Hemos tenido en total unos 10 foros sobre derecho migratorio y protección internacional. Al principio trabajábamos con jurisdicciones, es decir, que trabajábamos por país en Latinoamérica y por país en Europa. Entonces trabajamos más o menos con 16 países en Europa y con 18 países no vamos a decir Latinoamérica, pero países panamericanos, porque estuvieron incluidos tanto Canadá como Estados Unidos. Estas, aunque se vea un poco desordenado, estas son algunas de las actividades que hemos desarrollado dentro de lo que llamamos nosotros talleres de crecimiento profesional o formación y capacitación.
Hay temas para todo, hay de todo tipo y hay algunos que todavía están pendientes para, por ejemplo, para el 25 de julio del 2021, un psicólogo argentino nos va a hablar sobre el manejo de las emociones orientado hacia la ansiedad del migrante, inteligencia emocional y motivacional. Estos son los flyers de los foros sobre derecho migratorio y protección internacional que empezamos en diciembre del año pasado. Realizábamos 2 cada mes y a partir del 2021 empezamos a hacer un mes sí y un mes no. Es decir, que el día de hoy estamos realizando el quinto foro sobre derecho migratorio y protección internacional. Estos, estas son actividades que no hemos realizado nosotros, que no hemos necesariamente organizado nosotros, sino que son eventos a los que hemos participado, eventos organizados por otras ONGs o eventos organizados por centros de derechos humanos de instituciones universitarias o eventos organizados por organismos internacionales y regionales. Aquí me gustaría cerrar con nuestra primera intervención pública en esa reunión del 29 de julio del 2020 en la sesión de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración. Ahí fue la primera vez cuando tuvimos la ocasión de hablar de nuestra petición. eh, Pudimos conversar sobre los problemas del venezolano en el extranjero. No solamente no tener acceso a la identidad implica no poderse identificar correctamente, sino que no tenemos acceso a los demás derechos humanos fundamentales. No podemos tener acceso a la educación, no podemos tener acceso a una cuenta bancaria, no podemos tener acceso al sistema de salud pública, no podemos tener acceso a un trabajo y no podemos tener una libre circulación y bueno, son tantos los problemas, no podemos registrar en algunas ocasiones el nacimiento de un menor, no podemos a veces registrar una partida de nacimiento ante algún organismo público, o sea, son en realidad muchísimos los problemas que se plantean cuando no se tiene un documento de identidad vigente y cuando uno cae en situación de irregularidad estando en el extranjero. Estos son nuestros datos de contacto. Eh, Aquí les dejo algunos correos electrónicos y algunos nombres de nuestros miembros, tanto en Alemania como en Argentina, en México y en Suiza. Les doy las gracias por su atención y pasamos inmediatamente a las ponencias del día de hoy. Muchísimas gracias.